Todo comenzó una noche húmeda y tranquila en un barrio aparentemente inofensivo. Una familia compuesta por una madre paciente, un padre protector y dos hijos llenos de energía se había mudado recientemente a una casa que, a simple vista, carecía de peculiaridades. Las puertas de madera crujían al cerrarse y las ventanas se estremecían con el viento, pero nadie le daba importancia. Con el paso de los días, algo en la atmósfera comenzó a mutar. Un escalofrío creciente recorrió los pasillos, impregnando cada habitación con una sensación casi eléctrica de inquietud. Algunos de los vecinos habían notado luces extrañas por las noches, filtrándose entre las cortinas como si alguien encendiera y apagara lámparas dentro de la vivienda cuando la familia dormía. Otros afirmaban escuchar risas débiles o llantos que provenían del patio trasero. En un principio, todos se aferraban a la idea de que solo eran rumores, fruto de la imaginación colectiva. Sin embargo, las sombras inquietas en los rincones y los sonidos inexplicables a medianoche comenzaron a formar parte de la rutina diaria. La primera experiencia aterradora ocurrió a plena luz del día. La madre estaba en la cocina lavando platos, mientras los hijos jugaban en la sala. De pronto, escuchó un golpe seco proveniente de la alacena. Al darse vuelta, vio cómo la puerta de madera se abrió sola con un chirrido desgarrador y, sin explicación alguna, varios platos se deslizaron hacia el borde y cayeron al piso, destrozándose de manera estrepitosa. Asustada, la madre gritó, haciendo que todos en casa acudieran a ver qué sucedía. El padre revisó la alacena sin encontrar nada anormal, supuso que tal vez la madera se habría dilatado con el calor y provocó el deslizamiento de los platos. Pero esos intentos de justificación racional no lograban calmar la opresión que sentían en el pecho. Conforme las horas avanzaban, se desarrollaban incidentes cada vez más escalofriantes. El televisor del salón se encendía solo, proyectando estática a altas horas de la madrugada. La hija menor se despertaba temblando, aludiendo a siluetas junto a su cama que susurraban su nombre una y otra vez. En una ocasión, la lámpara de la habitación principal se balanceó tan violentamente que los focos estallaron de manera simultánea, dejando un olor penetrante a cable quemado. Fue entonces cuando los padres comprendieron que algo mucho más siniestro estaba hundiendo sus raíces en esa casa. En medio de esa tensión, al padre se le ocurrió investigar el pasado del lugar. Consultó archivos de la ciudad, preguntó a algunos habitantes que llevaban décadas en el vecindario y descubrió rumores perturbadores. Contaban que antaño, en los terrenos donde se construyó esa casa, hubo un cementerio descuidado del que casi nadie se ocupó de mover los cuerpos antes de construir nuevas viviendas. Años atrás, varias familias reportaron fenómenos extraños, objetos moviéndose por su cuenta, paredes que parecían palpitar e incluso apariciones fugaces de figuras emborronadas en los espejos. Sin embargo, el caso más aterrador señalaba que, en cierta ocasión, un niño había desaparecido tras afirmar que un amigo invisible lo invitaba a jugar. Nadie lo encontró jamás, y los testimonios de habitantes antiguos se vieron mezclados con interpretaciones sobrenaturales que se perdieron con el tiempo. La madre, cada vez más angustiada, comenzó a notar moretones y rasguños en su piel al despertar, sin recordar golpearse o lastimarse de ninguna forma. Las luces de la casa parpadeaban con insistencia, y al encender la radio solo se escuchaban susurros intermitentes o risas distorsionadas. La familia entera empezó a padecer pesadillas colectivas, soñaban con manos heladas que emergían de entre las paredes, rostros deformados que les observaban con malicia y un murmullo casi incesante que repetía el nombre de la hija menor. Al despertar, el sudor frío y la parálisis los envolvían y las sábanas parecían cobrar vida propia, enroscándose hasta el punto de asfixiarlos. Cada vez que intentaban huir de la habitación, las puertas se atoraban de forma inexplicable, como si una fuerza invisible se empeñara en mantenerlos atrapados. Llegado a este punto, la familia dejó de buscar razones lógicas. Se sentían presos de algo que no podían dominar. Cada objeto de la casa se transformó en un posible canal de manifestación, cuadros que se caían sin explicación, sonidos de pasos en el ático, puertas que se cerraban con estruendo.
El padre llegó a colocar cámaras en distintas áreas con la intención de obtener alguna prueba. Lo que grabó fue suficiente para que los pelos se le erizaran. En mitad de la noche, la cámara captó un leve viento que recorría la sala, moviendo cortinas y elevando cojines. De la nada, una figura borrosa atravesó la pantalla, como si se fundiera con la oscuridad. Acto seguido, se escuchó un chillido agudo y la lente se empañó, dejando apenas sombras y distorsiones. Ver esas imágenes repetidas sin fin envileció el ánimo de todos. La hija menor, de pronto, se volvió la epicentro de las manifestaciones. Describía voces que la llamaban por su nombre, aseguraba que alguien la tomaba de la mano durante la noche y la guiaba hasta la cocina. Una noche, mientras la familia dormía, la niña se levantó de su habitación y se paró frente al televisor que hacía estática. Sus ojos estaban desorbitados y parecía susurrar palabras incomprensibles. La madre despertó y la encontró de pie, inmóvil, casi fundida con la luz blanquecina que el televisor irradiaba. Al tocar su hombro, la pequeña giró el rostro con un gesto vacío, como si no la reconociera, y de repente todo el vidrio del televisor estalló en miles de fragmentos que salieron disparados en todas direcciones. La niña se desplomó sin sentido, dejando a la madre atrapada entre trozos de cristal y un pánico que no podía describir con palabras. Los vecinos, alarmados por los gritos, se acercaron a la casa para ayudar. Pero las luces exteriores parpadeaban con un vigor casi enfermizo y no se atrevían a entrar por temor a lo que pudieran encontrar. Desde la calle se veían sombras moviéndose a través de las cortinas, ecos de golpes y un lamento espectral que solo empeoraba la sensación de que algo maldito se había apropiado del lugar. Finalmente, cuando la puerta se abrió por sí sola, un escalofrío les recorrió el cuerpo a todos al presenciar el interior sumido en un caos sin lógica, muebles volcados, retratos rotos y marcas de un líquido oscuro en el suelo que se extendía hacia cada habitación. Con el valor que les quedó, se aventuraron a entrar y encontraron a la familia reunida en la sala, temblando y con la mirada perdida. La niña permanecía inconsciente, sostenida por su madre, quien no podía articular palabra. El padre, con manos temblorosas, suplicaba ayuda, pero nadie parecía saber qué hacer ante esa energía que retumbaba en cada rincón. Un vecino intentó llamar a emergencias, pero su teléfono se apagaba inexplicablemente. No se escuchaba tono de llamada, tan solo un zumbido luego de cada número que marcaba. La tensión se convirtió en pánico cuando objetos de la cocina empezaron a volar. Sillas, cubiertos y vasos se estrellaban contra las paredes. Un cuchillo pasó rozando el brazo de uno de los vecinos, dejando un corte fino. El aire se volvió gélido, y esas risas distorsionadas regresaron con más fuerza, como si provinieran de cada esquina. En medio de aquel huracán de terror, un ventanal se hizo añicos y una corriente de aire arrastró papeles y cortinas hacia el techo. La gente gritaba, corriendo desorientada. Por un instante, el padre quiso tomar a su familia y escapar, pero las puertas se cerraban de golpe cada vez que alguien se acercaba. Era como si la casa misma se hubiera convertido en una prisión viviente que se alimentaba de la desesperación y el miedo colectivo. Los lamentos continuaron, fusionándose con el llanto de la madre y el rugir del viento que entraba por la ventana rota. De manera repentina, la pequeña abrió los ojos y se incorporó con un movimiento inhumano, giró su cabeza y comenzó a hablar con una voz que no parecía suya. Afirmó que nada ni nadie saldría de allí. A medida que pronunciaba esas palabras, las lámparas del techo se encendieron y apagaron frenéticamente, proyectando sombras zumbantes sobre los muros. Se sentía que el tiempo cambiaba de ritmo, que todo se distorsionaba alrededor de aquel núcleo maligno. Una fuerza invisible lanzó a varios testigos contra el suelo. El choque brutal retumbó en las paredes, y el gemido que siguió se sintió como un eco trágico, casi sin esperanza. De pronto, un estruendo sordo emergió de los cimientos como si la tierra se abriera bajo la casa. El piso cedió en algunos puntos, dejando grietas por donde se levantaba un aire denso, sofocante y viciado. En la sala principal se dibujó una mancha oscura que subía por las paredes,
extendiéndose como raíces retorcidas. Era imposible pensar en rescates o planes de huida coherentes, la casa parecía controlarlo todo. La niña gritó, y al hacerlo, las ventanas y puertas vibraron hasta agrietarse. Los trozos de vidrio cayeron al piso, creando un ambiente laberíntico rodeado de puntas afiladas y polvo. Más de uno quedó herido por los cristales, y entre la penumbra corrió la sangre, pintando la escena con un color profundamente siniestro. En cuestión de minutos, lo que alguna vez fue un hogar silencioso se transformó en una pesadilla viviente, repleta de lamentos, cortes y murmullos que retumbaban. Nadie tenía la fuerza para luchar. Nadie podía escapar. El padre, lleno de horror, sostuvo la mano de su hija, suplicando una oportunidad de salir con vida, pero la niña no reaccionaba. En sus ojos se perdía toda humanidad y solo mostraba un abismo que absorbía la cordura de quienes la observaban. Con un alarido final, las paredes se estremecieron, los techos comenzaron a crujir y un crujido aterrador inundó el ambiente. Afuera, algunos vecinos que no habían entrado veían cómo la estructura se sacudía como si algo pujante la azotara desde sus raíces. Gritos de pánico y llantos ahogados podían distinguirse a la distancia, mezclados con el golpeteo de la tormenta que se había desatado en el exterior. Nadie consiguió correr lo suficientemente rápido cuando el suelo se abrió como una boca gigantesca. El salón se convirtió en un pozo de oscuridad que se tragaba todo a su paso, y las paredes colapsaron sin previo aviso, atrapando a quienes estaban cerca. Un estrépito final marcó la tragedia, en medio de relámpagos que iluminaban el horror sin dar lugar a la esperanza. Lo último que se escuchó fue el chillido ensordecedor de esas risas deformadas, acompañadas del fragor de la madera y el concreto que cedían a la fuerza implacable de lo desconocido. Luego, todo se sumió en el silencio absoluto. El vecindario quedó inmóvil bajo una lluvia helada, y la casa se desmoronó hasta desaparecer, sin que nadie pudiera explicar realmente lo que ocurrió adentro. Quienes observaron desde la distancia quedaron marcados para siempre, presos de un recuerdo atormentado e imposible de borrar. Cuando llegó la asistencia de emergencia, solo encontraron escombros, rastros de sangre y huellas sin sentido que parecían dibujar formas imposibles. Los cuerpos jamás fueron recuperados, las voces se extinguieron en la penumbra y un terror invisible quedó flotando entre las ruinas. Hoy, aquellos que se acercan a contemplar el terreno juran oír gritos perdidos y sentir la presencia de algo que no descansa, algo que se niega a soltar a quienes atrapa. El lugar continúa maldito, y pocos se atreven a pronunciar su nombre o recordar el destino desesperanzador que vivió esa familia, sin la menor posibilidad de un final alentador. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.